Hola, hola, les doy la bienvenida a este quinto y último video de nuestra saga de videotutoriales que cubren los conceptos básicos y fundamentales de SQL para el análisis de datos. A lo largo de toda esta saga de videotutoriales aprendimos a instalar PostgreSQL, a instalar pgadmin, a utilizar la sentencia select para consultar datos, la cláusula where para filtrar datos, agrupar datos con group by, y fuimos aprendiendo diferentes funcionalidades, sentencias y cláusulas de SQL para tener una caja de herramientas básica pero súper útil a la hora de empezar a realizar análisis de datos con SQL. Hoy vamos a aprender a utilizar las cláusulas order by y limit. Estas cláusulas son claves para ordenar los resultados de nuestras consultas y también limitar la cantidad de resultados que obtenemos. Vamos a empezar con una consulta básica. Vamos a obtener todos los resultados de la tabla álbumes. Ejecutamos esta consulta, ya estamos familiarizados con este tipo de consultas y obtenemos todos los datos de la tabla de álbumes. Ahora, supongamos que queremos obtener estos mismos resultados, pero ordenados por título. Para eso vamos a escribir la cláusula order by y vamos a escribir el campo título. Ejecutamos esta consulta y obtenemos los resultados de la misma forma, es decir, la misma cantidad de resultados. La estructura de la consulta no cambia. Lo que sí va a cambiar es el orden en el que obtenemos estos resultados. Por defecto, el orden de order by es ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser de orden alfabético o de menor a mayor. Vemos que si ejecutamos esta consulta nuevamente, obtenemos exactamente los mismos resultados. Ahora, si queremos que el ordenamiento sea alfabéticamente, pero al revés, en lugar de la A a la Z, sea de la Z a la A, escribimos aquí des. Ejecutamos esta consulta y vemos cómo vamos a obtener los resultados ordenados al revés. Esto pasa con un campo alfabético, es decir, un campo que contiene letras. Pero ¿qué pasa cuando queremos aplicar el order by en un campo numérico, como precio? Va a pasar exactamente lo mismo. Si definimos descendente, la instrucción que le vamos a estar dando a SQL es que queremos obtener los resultados de mayor a menor. Por eso vemos que tenemos todos los precios más altos al principio y los precios más bajos al final. Si borramos el des y dejamos simplemente el por defecto, que es ascendente, vamos a obtener el resultado inverso. El order by en una sintaxis de SQL va siempre después del from y también después del where. Si acá, por ejemplo, definimos un where, es decir, una condición en donde el precio sea mayor a 14, por ejemplo, y corremos esta consulta, va a funcionar, porque la sintaxis del order by siempre va a ser después del where, siempre va a estar al final en una consulta. Si el order by, por ejemplo, lo ponemos después del from, pero antes del where y ejecutamos esta consulta, vamos a recibir un error, porque tenemos justamente un error de sintaxis. Bien, volvamos otra vez al mismo ejemplo. Aquí estamos obteniendo todos los resultados de la tabla de álbumes cuyo precio sea mayor a 14. Ahora, ¿qué pasa si solo queremos obtener, por ejemplo, los primeros 3 álbumes con un precio más alto? Para esto, la cláusula limit puede llegar a ser muy útil. Vamos a ordenar los resultados por precio de forma descendente, es decir, de mayor a menor, y vamos a utilizar la cláusula limit. Limit va a limitar los resultados de nuestra consulta a la cantidad que definamos luego del limit. El limit en la sintaxis de una consulta de SQL se ubica al final, luego del order by. Ejecutamos esta consulta y vamos a obtener los álbumes ordenados de precio de mayor a menor, pero limitando la cantidad de resultados a 3. Y el limit lo podemos utilizar tranquilamente sin una condición where y también, si queremos, sin un order by. La realidad es que podemos directamente consultar la tabla de álbumes y limitar, por ejemplo, el resultado a 5 filas. Esto también lo podemos hacer. Esto es muy común a la hora de querer observar
o analizar una tabla, intentar entender cómo es la estructura de la tabla, obteniendo simplemente las primeras 5 filas, por ejemplo. De todas maneras, siempre es muy útil utilizar el limit con un order by. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar estas lógicas de negocio, en donde decimos, solo quiero obtener los 5 álbumes cuyo precio sea el más caro. De esa forma obtenemos 5 resultados, habiendo ordenado la tabla de resultados por precio de forma descendente. Por último, y para ya ir finalizando con esta saga tutorial de SQL, hay algunas otras funciones que está bueno aprender, que son básicas, como por ejemplo upper. Upper nos permite transformar en mayúsculas toda la cadena de texto que esté dentro de un campo en particular. Entonces, por ejemplo, podemos escribir upper título, que lo vamos a llamar con un alias título mayúscula. Vamos a hacer un quiebre aquí y vamos a presentar otra función de cadena que se llama lower. Escribimos título, as título en minúscula. Ejecutamos esta consulta y obtenemos lo mismo, pero vemos como el título de mayúscula nos aparece todo en mayúscula y el título de minúscula nos aparece todo en minúscula. Así como estas funciones en SQL está lleno, estas son de las más utilizadas, diría, a la hora de transformar cadenas de texto. También, por ejemplo, podemos utilizar una función que se llama concat. Concat sirve para concatenar valores, en donde podemos concatenar, por ejemplo, el título con el país de origen, y también en el medio podemos agregar un carácter de separación que sea este guión que tenemos aquí. Entonces, si ejecutamos esta consulta, nos va a dar un error. Creo que el error es porque no existe el país de origen en esta tabla. Vamos a simplemente concatenarlo con el precio, por ejemplo. Vamos a concatenar aquí precio. Entonces, ejecutamos esta consulta y aquí vemos cómo obtenemos como resultado el título, el guión que definimos acá en este concat y el precio. Y estos son algunos de los ejemplos de funciones y herramientas que podemos aplicar en SQL. La realidad es que la cantidad de cosas que podemos hacer en SQL es infinito, y lo que vimos en este curso introductorio es a modo de introducción y a modo de equiparte con las herramientas básicas para correr algunas consultas en SQL que te permitan por lo menos obtener los datos básicos de una tabla y poder realizar operaciones sencillas, por así decirlo. Pero sencillas, pero también muy útiles. En el futuro voy a estar lanzando una saga de videotutoriales ya de un nivel intermedio y avanzado con sus respectivos proyectos. Así que si te gustó este video y si te gustó esta saga, te invito a que le pongas like al video, que me ayuda un montón a que el canal siga creciendo, que te suscribas al canal para no perderte futuros tutoriales de otras herramientas y también de SQL. Y como siempre, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.